Hola, buenas tardes. Somos Ana Mayoral, directora médica de Oxigen Salud, y Eloisa Bargiu, de Eurecat. Os presentamos el proyecto Maiosa, que hemos hecho conjuntamente con IRB Lleida, sobre el sistema de telemonitorización de pacientes con CPAP. Bueno, primero de todo recordar que el síndrome de apneas del sueño se trata de una enfermedad que se caracteriza por episodios repetidos de la vía aérea superior durante el sueño, que es una prevalencia entre el 4 y 6% de la población española adulta, y que esto se asocia a peor calidad de vida, eventos cardiovasculares, accidentes de tráfico. Recordar que estos pacientes no diagnosticados duplican el consumo de recursos sanitarios, por lo tanto es importante detectar y diagnosticar a estos pacientes. Por suerte tenemos un tratamiento que es eficaz, que es el tratamiento con CPAP, de las siglas en inglés Continuous Positive Airway Pressure, en el que sí que es verdad que es un tratamiento efectivo, pero se tiene que utilizar más de 4 horas cada noche, para que mejore la calidad de vida del paciente, disminuya el riesgo de accidentes cardiovasculares, etc. Y que por tanto un uso inadecuado supone un gasto elevado para la sanidad pública. Un 30% de estos pacientes tiene una baja adherencia a la CPAP, incluso un 10% puede abandonar el tratamiento, y es por eso que Oxigen Salud apuesta como empresa de terapias respiratorias por tener un seguimiento más estricto de estos pacientes para evitar este problema, instalando la máquina AirSense 10, que es la CPAP, el último modelo de ResMed, que transmite los datos a un servidor y que nosotros podemos tener día a día de todos nuestros pacientes los datos de cumplimiento, de fugas, de apneas, etc. Y por lo tanto tener un seguimiento y poder actuar en los pacientes que tengan algún problema. Además podemos ver qué equipo, qué material fungible tienen en su casa, qué humedad tienen en la habitación donde duermen, si tienen conectado o no el humidificador, entre otras opciones. Y paso la palabra a mi compañera. Como decía Ana, hemos desarrollado un sistema que se llama Maiosa, que es un proyecto financiado por el gobierno español y que se ha hecho en colaboración con Oxigen Salud, Eurecat, el Centro de Investigación IRB, que está en Lleida. Y los actores principales de esta plataforma están en este dibujo. Por un lado tenemos el paciente que en su casa lleva la máquina CPAP y cada noche la usa, y también lleva en su móvil una app, la app Maiosa, para el seguimiento y para tener todas las informaciones que necesita por su terapia. Por otro lado tenemos el profesional que desde el hospital o desde su casa también puede hacer el seguimiento del paciente por medio de una web application, de una aplicación web. Y tenemos la plataforma, todos los datos van en la nube, donde se analizan, se guardan y se envían los datos para dar soporte tanto a los pacientes como a los profesionales. Y bueno, eso más o menos es lo que decía, os contaba del sistema de monitorización. Por un lado tenemos Oxigen Salud, que es el proveedor de las máquinas CPAP y de la ResMed, que estamos usando ahora en el proyecto. Por otro lado está Eurecat, que es la parte más inteligente del sistema para proporcionar soporte a pacientes y profesionales. Y por otro lado la IRB de Lleida, que proporciona a los pacientes para los ensayos clínicos, que ahora están acabando casi. Y esto es un ejemplo de lo que se puede ver en la aplicación, por un lado la aplicación web, por el otro lado la aplicación móvil. Y aquí tenemos un ejemplo de pantalla de donde, por ejemplo, el profesional puede entrar en el sistema poniendo sus datos, su código personal y su clave de acceso. Y una vez que entra, por primera delante de su pantalla ve un estudio estadístico sobre esta enfermedad, esa patología. Y entonces, por ejemplo, es una patología que afecta más hombres que mujeres, y bueno, otro tipo de datos de este estilo, siempre allí disponible para el médico, para que lo soporte durante el tratamiento. Y luego el médico puede acceder a toda la lista de pacientes y, por ejemplo, puede ver que todos estos listados aquí, claramente los nombres los hemos emitido por privacidad, estos son pacientes que no cumplen, y entonces en este caso el seguimiento tendrá que ser más fuerte, más estricto. Por ejemplo,
ejemplo, el médico podrá llamar al paciente a su casa para aconsejarle cómo usar la máquina, cómo mejorar el tratamiento. Al mismo tiempo, el médico puede acceder a toda la lista de los pacientes que cumplen, pero también entre los que cumplen puede haber algún tipo de problemática, como por ejemplo que la mascarilla tenga unas cuantas fugas, porque igual no es una mascarilla que está bien hecha para ese paciente, o igual no la ha puesta bien y tiene que aprender mejor cómo ponerla. Entonces, de aquí también el profesional tiene la lista de todos los pacientes que tienen este problema y puede acceder y puede mejorar el tratamiento. O otro tipo de problema, como por ejemplo que el índice de apnea y hipopnea es demasiado alto, y entonces sabe que el paciente cumple, pero que tiene este tipo de problema de comportamiento. Dentro de la plataforma el profesional puede buscar el paciente por nombre, apellido, código del paciente, o también para el número de serie de la máquina, y de allí entra en los datos del paciente que ha buscado. Y por ejemplo, este es un paciente que cumple, lo vemos porque el número 7.41 es un número que va sobre del 6, y también por la carita feliz que lleva allí. Y también sabemos que usa todos los días que debe la máquina, lo vemos porque allí hay el stick con la parte verde, pero está amarillo ahí abajo porque, por ejemplo, este paciente tiene un problema de fugas en su máquina. Y abajo, por ejemplo, hay el uso diario de la máquina. La línea roja indica que es el uso mínimo que se considera para que el usuario cumpla, es decir, 4 horas. Si el usuario cumple 4 o más horas, está usando bien la máquina, si no, es un no cumplidor. Y bueno, otros tipos de gráficos que siempre sirven para el profesional para saber lo que está pasando, y todo esto en tiempo real, es decir, directamente es la máquina que cada noche envía los datos al cloud, es de allí llegan luego al profesional, que por la mañana cuando va a su hospital puede ver el estado de cada paciente, y también puede guardar los datos en un PDF e imprimirlos si hace falta. Y otro servicio que proporcionamos es un soporte a la decisión. Proporcionamos una predicción para saber si el paciente será cumplidor o no, y si será cumplidor a los 6 meses, porque en literatura se ha estudiado que si cumple los primeros 6 meses, luego cumplirá siempre. Entonces es importante monitorizar sobre todo esos primeros 6 meses de uso de la máquina, y cada predicción es a los 6 meses. Entonces eso quiere decir, por ejemplo, al mes 0, el día que el paciente va y le dan la máquina, dependiendo de sus datos, la herramienta hace un estudio y hace una predicción. En este caso, está prediciendo, está en rojo, está prediciendo que el paciente a los 6 meses no cumplirá. Pero al mismo tiempo, la predicción a los 6 meses no está diciendo que igual va a cumplir. Entonces, ¿qué pasa? Que el profesional, sabiendo que al principio no van a cumplir, hará un seguimiento más estricto para que el paciente lo use como debería. Y también puede ver todas las alarmas que se han generado. Este es el histórico de las alarmas, eso es el histórico de las recomendaciones que se han enviado al paciente. Por otro lado, tenemos la aplicación en el móvil o en la tablet. Esta es la aplicación, por ejemplo, es el paciente que en este momento accede a la aplicación móvil, y allí tienes todos los datos de su cumplimiento, los datos de las fugas y los datos de las horas que ha usado la máquina, y puede acceder a gráficos que le dan esta información de manera más visual. Por ejemplo, en este caso es el cumplimiento en términos de horas. La línea roja, como decía anteriormente, son las 4 horas. Entonces, esto es un usuario que cumple, y además se va en el botón allí arriba de información, ahí arriba, ve qué quiere decir lo que encuentra. Entonces, la leyenda en este caso es ese verde completo, digamos, y entonces quiere decir que el usuario cumple. Si no, sería un cumplidor, o cumple y tiene fugas, o no cumple y además tiene fugas. Otro tipo de gráficos va sobre las fugas para saber cuánto ha tenido, y el botón de información nos dirá qué quiere decir una fuga y cómo se calcula este valor. Por otro lado, también sobre la presión normalmente la prescribe el médico y difícilmente se cambia, a no ser que cambie algo durante la terapia para este paciente, y entonces también el botón de I
informa al paciente sobre qué quiere decir la presión para que esté siempre informado sobre el tratamiento y para mejorar y para empoderar su uso de la máquina, de la herramienta que le proporcionamos. Lo mismo con el índice de apnea y hipopnea. Y también con el botón de I, información sobre qué quiere decir este índice y también un dibujo que quede más claro de cuál es la patología y qué quiere decir. Y también la parte más, digamos, inteligente es la parte de recomendaciones. Se le envían recomendaciones al paciente, por un lado, para darle un premio, por ejemplo, si lo ha hecho muy bien, como en este caso, o por ejemplo se envía una información, si no lo usa todas las 4 horas, por ejemplo, se puede enviar un mensaje que le recuerde que tiene que usarlo 4 horas, o otro tipo de informaciones, o también alertas, en el caso, por ejemplo, el número de fugas se haya empeorado, haya más fugas de los habitual, entonces para darle ese tipo de alerta tanto al paciente como al médico. Y ahora Ana os explicará la experiencia que hemos tenido hasta ahora con los pacientes. Bueno, en cuanto a la experiencia de nuestros pacientes ha sido satisfactoria porque la mayoría de pacientes considera que es importante que la empresa disponga de los datos de su tratamiento, que este seguimiento le ayuda a adaptarse a su terapia, que considera que es importante también que su médico tenga esta información y que su grado de satisfacción ha sido positivo. Y en cuanto a la aplicación móvil, considera que es útil, que es fácil, que es intuitiva y que le ha servido para adaptarse a su tratamiento. Actualmente tenemos ya unas 1000 descargas, la utilizan el 80% de los usuarios, por lo tanto los resultados son muy satisfactorios. Y en cuanto a la gente que no ha utilizado la aplicación Meiosa, considera que es importante tener esta información. Bueno, ahora os presentaremos un vídeo de 3 entrevistas. Si necesitaba, ho tenia que fer. Nervioso, poco, porque no sabía cómo funcionaba esas mascarillas. Pero sabía un poco porque mi padre también lo lleva, pero no estaba muy seguro de cómo iba a funcionar. Llavors, la primera por era no s'acostumarà. Em pregunten, això sí, preguntar-me a veure si està aprovat o no està aprovat i si hi ha alguna, és més aviat sóc jo la que li diu que hi ha alguna cosa que no funciona. I del segon dia que no em dormia al cap de 5 minuts d'haver-me aixecat i estar esmorzant i trobar-me amb la tassa a la mà i adormida en el sofà. Completamente diferente y me despierto bien y no tan cansado. Me despierto y ya puedo hacer cosas. Antes no podía, estava muy cansado. Moltes millores, sobretot també està més descansat, dormo millor, ma mare dorm més bé. Les marques que em queden en la cara, el mal de la nuca, que això és negatiu, i després de que et molesta quan estàs dormint de costat, que no dorms tan a gust. Es un poco molesto durante la noche, porque a veces no te puedes poner como quieres o no sé, es molesto. Pues si està massa pret, si està més fluix, em fa por de tindre tota la nit la mascareta posada, em va ajudar molt que li expliquessin que durant la nit, bueno, que els primers 20 minuts va més a poc. Sé el que l'he fet aquella nit usar, sé que si tinc fugues o no fugues, he vist que he anat baixant molt de les apneas i les hipo, i això és una alegria. Cómo voy durante la noche, si hay fugas o pasa cualquier otra cosa y sí, está bien, sinceramente está muy bien. Trobo que és una eina molt útil que ens ha ajudat molt a que anés bé amb l'adaptació i amb la utilització de l'aparell. Tiene más control. Sí, pues me dice si no la pongo de bastante y si no la pongo bastante pues me avisa y me envía un mensaje. Fins
Fixa-te sota en quins aspectes pots millorar per aconseguir l'excel·lència. I aquí agafo 8 hores 23 minuts d'ús, un 7. Pico aquí i veig, anem a les fugues, i les fugues 31,37. El dia 7 vaig tindre 66, però els altres dies ja he anat baixant. I aquí, qualitat del tractament. Sempre pujo de la mitjana. Si es va aquí, també és una explicació igualment pel període realitzat. Anem a les fuites i et diu mitjana 12,51, percentil 95, 31,37 i màxim 49,29. Encara en tinc que estudiar bé què vol dir el percentil 95 i el màxim. Et diu el tipus d'apnea, si és central, obstructiva o desconeguda, i també. I quan vaig a la meva doctora, que no és de la Seguretat Social, sinó que és de la meva mútua, em diu que estava molt bé. Vaig anar un mes. Ara que tinc que tornar demà als 2 mesos, crec que també m'avaluarà bé. Sí, la cara verde quiere decir que la utilizamos bien. Después hay aquí un poco lo que ponen nosotros de la máquina. Aquí se pueden ver los gráficos de las hipopnías y las apneas. Sobretot el que ens fixem és amb això, i veure tot això. Si hi ha hagut fuites, si hi ha hagut tots els detalls que hi ha. Ara ens hauríem de tornar a mirar els tubs perquè segurament que netejant el que sigui no s'ha quallat prou bé perquè per a més tot està perfecte. Bueno, pues ya está, esto es lo que queríamos enseñaros y compartir con vosotros nuestra experiencia.